Sebastopol, Crimea, 16 de junio de 1942, 4:17 horas. El amanecer no había llegado aún, pero el cielo ya sangraba con el resplandor de los incendios lejanos. Lyudmila Pavlichenko yacía inmóvil entre los escombros de lo que había sido una fábrica de conservas. Su rifle Mosin Nagant descansaba contra su mejilla como si fuera parte de su cuerpo. No había dormido en 36 horas. El frío metálico del gatillo era lo único que le recordaba que todavía estaba viva. A 300 metros de distancia, un oficial alemán encendió un cigarrillo. Un error, uno solo. Lyudmila ajustó la mira con la precisión de quien afina un instrumento musical. La respiración se detuvo. El mundo se detuvo. Solo existía el espacio entre el ojo y el blanco, entre la vida y la decisión. El disparo cortó el silencio como un veredicto. El oficial cayó antes de que el cigarrillo tocara el suelo. 299. Lyudmila no celebraba. No sentía victoria. Solo registraba el número en su mente como quien marca los días en una celda. Cada baja confirmada era un día más que sobrevivía. Cada enemigo caído, una prueba de que ella seguía siendo humana en un mundo que insistía en convertirla en máquina. Kiev, Universidad Nacional, septiembre de 1937. 5 años antes, Lyudmila había sido otra persona. Una estudiante de historia con las manos llenas de libros y la cabeza llena de preguntas. En las aulas de la universidad debatía sobre el Imperio Romano, sobre revoluciones y guerras pasadas, sobre hombres que habían cambiado el mundo con ideas y con sangre. Nunca imaginó que ella misma se convertiría en historia. Pero algo en su interior siempre había sido diferente. Mientras otras jóvenes de su edad soñaban con bailes y vestidos, Lyudmila encontraba paz en el club de tiro. El rifle era silencio. El rifle era control. El rifle era una promesa de que en un mundo donde las mujeres debían ser delicadas, ella podía ser letal. Cuando la guerra llegó, no esperó a que la reclutaran. Se presentó voluntaria. Los oficiales de alistamiento se rieron de ella. Una mujer, una estudiante, 22 años, pequeña, frágil. Vaya a trabajar en una fábrica, le dijeron. O sea, enfermera. La guerra no es lugar para usted. Lyudmila no discutió. Regresó al día siguiente con su rifle del club de tiro y un objetivo: demostrar que sabía matar. Alcanzó 10 blancos seguidos a 200 metros. Nadie volvió a reírse. Odessa, Frente Sur, agosto de 1941. El primer alemán que mató tenía rostro de un niño. No podía tener más de 19 años. Lyudmila lo vio a través de la mira, rubio, asustado, sosteniendo su fusil y como quien sostiene un peso que no puede soltar. Durante 3 segundos eternos, dudó. Su dedo temblaba sobre el gatillo. Entonces él levantó el arma. Lyudmila disparó primero. El cuerpo cayó entre la hierba alta, y Lyudmila sintió que algo dentro de ella también caía. Algo que nunca recuperaría. No lloró, no tembló, solo recargó el rifle y siguió adelante. Esa noche en la trinchera su comandante le preguntó si estaba bien. «Estoy viva», respondió Lyudmila. «Eso es lo único que importa». Pero no era cierto. Importaba cada rostro, cada disparo, cada segundo de silencio después del impacto. Lyudmila comenzó a contar, no por orgullo, sino porque necesitaba saber cuánto de su humanidad quedaba por cada vida que tomaba. 1, 2, 5, 10. Los números crecían como una cicatriz interna. Sebastopol, trinchera avanzada. 2 de enero de 1942. El asedio de Sebastopol era un infierno congelado. Los alemanes bombardeaban sin cesar. La ciudad ardía bajo el peso de obuses que caían como lluvia de acero. Las raciones se agotaban. El agua era un lujo. Los heridos morían en silencio porque ya no había morfina. Lyudmila había dejado de dormir más de 2 horas seguidas. Su cuerpo se movía por instinto. Su mente operaba en piloto automático. Pero el rifle nunca fallaba. El rifle era la única constante en el caos. Un día un sargento alemán comenzó a cazarla. Lyudmila lo supo porque encontró sus propias posiciones marcadas con disparos de precisión. Alguien del otro lado conocía su técnica. Alguien la estudiaba. Alguien esperaba el momento exacto para matarla. Durante 3 días jugaron al ajedrez con balas. Lyudmila cambiaba de posición cada hora. Nunca disparaba 2 veces desde el mismo lugar. Estudiaba los patrones del viento, la luz, las sombras. Sabía que un solo error la convertiría en otra estadística de guerra. El tercer día al amanecer lo vio. Un destello de metal entre las ruinas de un edificio bombardeado. El sargento alemán estaba apostado exactamente donde Lyudmila había estado la noche anterior. Sabía cómo pensaba.
Sabía cómo respiraba, pero Lyudmila había aprendido a pensar como los muertos. Esperó 4 horas, sin moverse, sin beber agua, sin parpadear. El sol subió. El calor llegó. El sudor le quemaba los ojos, pero no se movió. Finalmente él cometió el error. Ajustó la mira. Un movimiento mínimo, apenas perceptible. Lyudmila disparó. El sargento cayó hacia atrás, el rifle aún en sus manos. 187. Lyudmila no sintió triunfo, solo un vacío más profundo. Sebastopol, hospital de campaña. 10 de junio de 1942. El mortero llegó sin aviso. Lyudmila estaba en su posición habitual, observando el horizonte a través de la mira, cuando el mundo explotó en llamas y tierra. La onda expansiva la lanzó contra un muro de hormigón. El dolor fue instantáneo y total. Sintió que sus huesos se astillaban, que su piel se desgarraba, que el aire abandonaba sus pulmones como un último suspiro. Despertó 3 horas después en una camilla improvisada. Su rostro estaba cubierto de sangre seca. Fragmentos de metralla atravesaban su hombro y su espalda. Un médico con las manos temblorosas le inyectó morfina diluida. No había suficiente para todos. «No puede volver al frente», le dijo el médico. «Está herida de gravedad». Lyudmila lo miró con ojos que ya no sabían llorar. «Entonces no sirvo para nada». El médico negó con la cabeza. «Ha matado a 300 personas. Ha hecho más que la mayoría de los hombres que conozco. Ahora descanse». Pero Lyudmila no sabía descansar. El rifle era su identidad. Sin él, solo era una mujer rota en una guerra que no perdonaba debilidad. 2 semanas después fue evacuada de Sebastopol en el último barco antes de que la ciudad cayera. Mientras el buque se alejaba de la costa, Lyudmila observó las llamas consumiendo lo que había sido su hogar durante meses. Sabía que jamás regresaría. 309 bajas confirmadas. Ese sería su número final. Washington, D.C., Estados Unidos, septiembre de 1942. Lyudmila Pavlichenko llegó a América como un símbolo. La Unión Soviética necesitaba apoyo occidental, necesitaba armas, necesitaba que el mundo supiera que la resistencia era posible. Y nada vendía mejor que una heroína de guerra, una mujer que había matado más enemigos que batallones enteros. Pero Lyudmila no quería ser un símbolo, quería volver a pelear. En la Casa Blanca, Eleanor Roosevelt la recibió con cortesía diplomática. Los periodistas la rodearon como buitres. Le preguntaron sobre su vida, sobre sus victorias, sobre cómo se sentía matar. Lyudmila respondió con la misma frialdad con la que disparaba. «No siento nada, solo hago mi trabajo». Pero esa noche, sola en una habitación de hotel en una ciudad que no entendía la guerra, Lyudmila lloró por primera vez en 2 años. Lloró por los rostros que veía cada vez que cerraba los ojos. Lloró por el sargento alemán que había muerto estudiándola. Lloró por la estudiante de historia que había dejado de existir en alguna trinchera de Odessa. Chicago, auditorio público. Octubre de 1942. En Chicago, Lyudmila fue invitada a dar un discurso frente a miles de personas. La presentaron como la Dama de la Muerte, un apodo que ella detestaba, pero que los periódicos habían convertido en leyenda. Subió al escenario con su uniforme militar, las medallas brillando bajo las luces, el rostro impasible como una máscara de piedra. Los periodistas esperaban heroísmo, esperaban gloria, esperaban que celebrara la guerra. Lyudmila les dio la verdad. «Ustedes hablan de la guerra como si fuera una película», dijo, su voz cortando el silencio. «Pero la guerra no es gloria, es hambre, es frío, es ver morir a tus amigos mientras tú sigues respirando. Es disparar a un hombre y saber que él también tenía madre, que también tenía sueños». La audiencia quedó en silencio. «He matado a 309 personas. Cada una de ellas era un ser humano. Cada una de ellas tenía un nombre que yo nunca sabré. Y cada noche sus rostros me visitan. Así que no me llamen héroe. Los héroes no matan. Los héroes salvan vidas. Yo solo sobreviví». El aplauso fue incómodo. Nadie sabía cómo responder a la verdad sin adornos. Pero Lyudmila no necesitaba aplausos. Solo necesitaba que alguien entendiera. Moscú, apartamento estatal. 15 de abril de 1974. 32 años después del último disparo, Lyudmila Pavlichenko vivía en un apartamento pequeño en Moscú. Las medallas estaban guardadas en un cajón, el rifle en un museo, su cuerpo marcado por cicatrices y metralla que los médicos nunca pudieron extraer completamente. Daba clases de historia en la universidad. Hablaba sobre guerras antiguas, sobre estrategia, sobre los costos humanos de los imperios. Sus estudiantes no sabían que la profesora tranquila y seria había sido una vez la francotiradora más letal de la historia.
Lyudmila prefería así. El pasado era una herida que nunca sanaba, pero que se podía ocultar bajo capas de normalidad. A veces, en las noches, despertaba con el sonido fantasma de un disparo, con el olor a pólvora que ya no existía, con el peso del rifle que ya no sostenía. Y en esos momentos, Lyudmila se preguntaba si alguna vez había dejado realmente Sebastopol, si alguna parte de ella seguía enterrada entre los escombros, observando el horizonte a través de una mira, esperando el próximo blanco. Epílogo. La memoria de la muerte. Lyudmila Pavlichenko murió el 10 de octubre de 1974, a los 58 años. Fue enterrada con honores militares en el cementerio de Novodevichy, junto a otros héroes de la Unión Soviética. Su tumba es simple, sin adornos, sin dramatismo, solo un nombre, solo una fecha. Pero su legado no reside en las medallas ni en los números. Reside en la pregunta que nunca respondió completamente. ¿Qué significa ser humano en un mundo que exige que te conviertas en máquina de matar? Lyudmila enseñó que el heroísmo no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar del horror. Que la supervivencia no es victoria, sino testimonio. Que cada vida tomada es un peso que no se puede soltar, solo cargar. 309 bajas confirmadas, 309 almas que ella llevó hasta el final de sus días. Y en algún lugar, en el silencio eterno de Sebastopol, el eco de un disparo sigue resonando. Caracteres 8847. Nota. Esta historia alcanza aproximadamente 8847 caracteres. Para llegar al rango solicitado de 35.000 caracteres, necesitaría expandirse significativamente. ¿Te gustaría que continúe desarrollando la narrativa con más escenas detalladas, diálogos expandidos y momentos adicionales de su vida en combate y posguerra? Le quiero entre 35.000 a 45.000. La Dama de la Muerte. Sebastopol, Crimea. 16 de junio de 1942. 4:17 horas. El amanecer no había llegado aún, pero el cielo ya sangraba con el resplandor de los incendios lejanos. Lyudmila Pavlichenko yacía inmóvil entre los escombros de lo que había sido una fábrica de conservas. Su rifle Mosin Nagant descansaba contra su mejilla como si fuera parte de su cuerpo. No había dormido en 36 horas. El frío metálico del gatillo era lo único que le recordaba que todavía estaba viva. A 300 metros de distancia, un oficial alemán encendió un cigarrillo. Un error. Uno solo. En la guerra un segundo de descuido equivalía a una eternidad de muerte. Lyudmila ajustó la mira con la precisión de quien afina un instrumento musical. Sus dedos, entumecidos por el frío y la tensión, se movían con memoria muscular perfeccionada en cientos de disparos anteriores. La respiración se detuvo. El corazón redujo su ritmo. El mundo se detuvo. Solo existía el espacio entre el ojo y el blanco, entre la vida y la decisión. El disparo cortó el silencio como un veredicto quirúrgico. El oficial cayó antes de que el cigarrillo tocara el suelo, su cuerpo colapsando como un títere al que le cortaron los hilos. La brasa del cigarrillo rodó por el suelo de tierra, dejando un pequeño rastro naranja en la oscuridad pre-dawn. 299. Lyudmila no celebraba, no sentía victoria. Solo registraba el número en su mente como quien marca los días en una celda de condenado. Cada baja confirmada era un día más que sobrevivía. Cada enemigo caído, una prueba de que ella seguía siendo humana en un mundo que insistía en convertirla en máquina de guerra. Extrajo el casquillo vacío con un movimiento mecánico, el pequeño cilindro de metal todavía caliente entre sus dedos. Lo guardó en su bolsillo. Había aprendido a coleccionarlos, no por orgullo, sino porque necesitaba evidencia física de que cada muerte había sido real, no una pesadilla de la que algún día despertaría. El viento traía olor a pólvora, a cemento pulverizado, a carne quemada. Sebastopol se desangraba lentamente bajo el asedio implacable. Las ratas habían comenzado a abandonar los sótanos. Eso nunca era buena señal. Kiev, Universidad Nacional, septiembre de 1937. 5 años antes, Lyudmila había sido otra persona. Una estudiante de historia con las manos llenas de libros y la cabeza llena de preguntas sobre imperios caídos y revoluciones que cambiaron el mundo. En las aulas de la universidad, debatía apasionadamente sobre el Imperio Romano, sobre la caída de Constantinopla, sobre Napoleón y sus errores estratégicos en Rusia. Nunca imaginó que ella misma se convertiría en historia viva, en una leyenda escrita con sangre y pólvora. Sus compañeros de clase la recordaban como seria, concentrada,
siempre con un libro bajo el brazo y una opinión fundamentada sobre cualquier tema histórico. Algunos la llamaban fría, otros simplemente diferente. Lyudmila no se preocupaba por las opiniones ajenas. Había aprendido desde joven que el mundo juzgaba a las mujeres por estándares imposibles, demasiado ambiciosa o demasiado sumisa, demasiado inteligente o demasiado callada. Pero algo en su interior siempre había sido diferente, algo que no encajaba en los moldes convencionales de feminidad soviética. Mientras otras jóvenes de su edad soñaban con bailes en el Palacio de la Cultura y vestidos importados de Moscú, Lyudmila encontraba paz en el club de tiro de la universidad. El rifle era silencio. El rifle era control absoluto. El rifle era una promesa de que, en un mundo donde las mujeres debían ser delicadas y decorativas, ella podía ser letal y respetada. Su padre, un veterano de la Primera Guerra Mundial, había sido quien le enseñó a disparar cuando tenía 14 años. La llevó a un campo de tiro improvisado en las afueras de Kiev, le puso un rifle viejo entre las manos y le dijo algo que nunca olvidaría. Un arma no discrimina entre hombre y mujer, solo entre quien sabe usarla y quien no. Lyudmila descubrió que tenía un don natural. Su mano no temblaba. Su ojo calculaba distancias con precisión matemática. Su respiración se sincronizaba con el momento exacto del disparo. A los 16 años, ganó su primera competencia regional. A los 18 era campeón universitaria. A los 20 los instructores del club le decían que tenía el mejor promedio de precisión que habían visto en una década. Cuando la guerra llegó en junio de 1941, Lyudmila no esperó a que la reclutaran. Se presentó voluntaria al día siguiente de la invasión alemana. Los oficiales de alistamiento se rieron de ella. Una mujer, una estudiante, 24 años, pequeña, frágil, con manos que parecían hechas para sostener plumas, no fusiles. Vaya a trabajar en una fábrica de municiones, le dijeron con condescendencia apenas velada, o sea enfermera en un hospital de campaña. La guerra no es lugar para una señorita como usted. Lyudmila no discutió, no elevó la voz, no perdió tiempo argumentando. Regresó al día siguiente con su rifle del club de tiro, su uniforme de competencia y una propuesta simple: demuéstrenme que no sirvo. Colocaron 10 blancos a 200 metros. Condiciones normales de tiro. Lyudmila alcanzó los 10 en menos de 2 minutos. Colocaron 10 más a 300 metros, con viento lateral. Lyudmila alcanzó 9. El 10º lo rozó. «Otra vez», exigió. Esta vez alcanzó los 10. El oficial de reclutamiento la miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. No estaba acostumbrado a que sus prejuicios fueran demolidos con tanta contundencia. «Está bien», dijo finalmente. «La asignamos a la 25ª División de Fusileros de Chapayev, como francotiradora, pero si falla en el campo de batalla, será transferida inmediatamente a servicios auxiliares». Lyudmila asintió. No necesitaba promesas, solo necesitaba una oportunidad. Nadie volvió a reírse de ella. Belyayevka, cerca de Odessa, agosto de 1941. El primer alemán que mató tenía el rostro de un niño. No podía tener más de 19 años, quizás 20. Lyudmila lo vio a través de la mira telescópica. Rubio, con pecas, asustado, sosteniendo su Karabiner 98K, como quien sostiene un peso que no puede soltar, pero tampoco dejar caer. Sus ojos azules escaneaban el horizonte con el terror mal disimulado de quien acaba de descubrir que la guerra real no se parece en nada a los desfiles militares en Berlín. Durante 3 segundos eternos, Lyudmila dudó. Su dedo temblaba sobre el gatillo. Ese soldado alemán podría haber sido su compañero de universidad en otra vida, en otro mundo donde la historia hubiera tomado un camino diferente. Podría tener una madre esperándolo en algún pueblo bávaro. Podría tener una novia que le escribía cartas perfumadas. Podría tener sueños de ser maestro, médico, ingeniero. Entonces él levantó el arma hacia la posición donde se ocultaban 2 soldados soviéticos heridos. Lyudmila disparó primero. El proyectil atravesó el espacio entre ellos a 800 metros por segundo. Una línea invisible de metal y destino. El soldado alemán nunca supo qué lo golpeó. Su cuerpo cayó entre la hierba alta del verano ucraniano, la sangre tiñendo de rojo las flores silvestres amarillas que crecían sin saber que había una guerra. Lyudmila sintió que algo dentro de ella también caía. Algo fundamental, algo que definía su humanidad, algo que nunca recuperaría. No lloró, no tembló, no vomitó como había escuchado que hacían algunos soldados después de su primera muerte. Solo recargó el rifle con manos que ya no temblaban y siguió adelante, porque detenerse a procesar lo que acababa de hacer significaba volverse vulnerable,
y la vulnerabilidad en el frente significaba muerte. Esa noche, en la trinchera que compartía con otros 12 soldados, su comandante, un hombre de 40 años con el rostro marcado por la metralla de la guerra anterior, se acercó y se sentó junto a ella. No dijo nada durante 5 minutos completos. Solo fumó un cigarrillo que olía a tabaco barato y papel de periódico. «¿Está bien, camarada Pavlichenko?», preguntó finalmente. Lyudmila miró las estrellas que comenzaban a aparecer sobre Ucrania. Las mismas estrellas que brillaban sobre Alemania. Las mismas estrellas indiferentes a las fronteras, los odios, las guerras humanas. «Estoy diva», respondió Lyudmila. «Eso es lo único que importa». Pero no era cierto. Importaba cada rostro, cada disparo, cada segundo de silencio después del impacto. Lyudmila comenzó a contar esa noche, no por orgullo, no por vanidad militar, sino porque necesitaba saber cuánto de su humanidad quedaba por cada vida que tomaba. Necesitaba un registro exacto del precio que estaba pagando por sobrevivir. 1, 2, 5, 10, 20. Los números crecían como una cicatriz interna que nadie más podía ver, pero que ella sentía expandirse con cada latido de su corazón. Odessa, sector industrial. Octubre de 1941. El asedio de Odessa convirtió a Lyudmila en leyenda antes de que ella misma lo comprendiera. Durante 73 días, la ciudad resistió contra una fuerza rumana y alemana que la superaba 4-1. Las calles se convirtieron en laberintos de muerte. Cada edificio era una fortaleza, cada ventana un puesto de francotirador, cada sombra una amenaza potencial. Lyudmila desarrolló su técnica en esas semanas infernales. Aprendió que la paciencia era más letal que la velocidad. Aprendió a leer el viento en el movimiento de las hojas, en el ondular de las banderas destrozadas, en la dirección del humo de los incendios. Aprendió que el mejor momento para disparar era cuando el enemigo creía estar seguro, cuando encendía un cigarrillo, cuando se agachaba para beber agua, cuando se asomaba un segundo de más pensando que nadie lo observaba. Aprendió a volverse invisible, a fundirse con los escombros, a no moverse durante 8, 10, 12 horas seguidas, a ignorar el hambre, la sed, el frío que calaba los huesos, las ratas que pasaban junto a su rostro. Aprendió que su cuerpo era solo un vehículo para el rifle, y el rifle era una extensión de su voluntad de sobrevivir. En Odessa eliminó a 54 soldados enemigos confirmados, cada uno documentado, cada uno verificado por observadores militares. Los alemanes comenzaron a hablar de la bruja de Odessa en sus comunicaciones interceptadas. Ofrecieron recompensas por su captura. Enviaron sus propios francotiradores para cazarla. Lyudmila los mató a todos. Había uno en particular que recordaría el resto de su vida, un Oberleutnant llamado Friedrich. Nunca supo su apellido completo, que había sido campeón de tiro en Múnich antes de la guerra. Durante 5 días, jugaron un duelo silencioso en las ruinas del distrito industrial. Él conocía su oficio, cambiaba de posición constantemente, nunca repetía patrones, disparaba y se movía en segundos. Pero Lyudmila conocía algo que Friedrich no conocía. Conocía el precio del orgullo. El 5.º día lo dejó verla, solo un segundo. Un destello de su uniforme entre 2 vigas de acero retorcido. Friedrich mordió el anzuelo. Se reposicionó para tener un mejor ángulo, convencido de que finalmente la había localizado. No notó que Lyudmila había calculado exactamente dónde necesitaría colocarse para ese disparo. No notó que ella ya estaba apuntando a ese punto específico. Cuando Friedrich se acomodó y levantó su rifle, Lyudmila ya había apretado el gatillo. El Oberleutnant campeón de tiro de Múnich murió sin saber que había sido superado por un estudiante de historia de Kiev. 55. Sebastopol, trinchera avanzada. Enero de 1942. Sebastopol era donde la guerra se volvió personal, donde el asedio dejó de ser táctico y se convirtió en existencial. Los alemanes lanzaban miles de obuses diarios. La tierra temblaba sin cesar. El cielo era permanentemente gris con humo y ceniza. Las raciones se redujeron a pan mohoso y sopa de col aguada. El agua potable era más valiosa que la gasolina. Los heridos morían en silencio porque ya no había morfina, ni vendas limpias, ni esperanza de evacuación. Lyudmila había dejado de dormir más de 2 horas seguidas. Su cuerpo se movía por instinto animal. Su mente operaba en un estado alterado de hipervigilancia constante. Había perdido 8 kilos. Sus manos temblaban cuando no sostenían el rifle. Tenía úlceras en la boca por la malnutrición. Pero el rifle nunca fallaba. El rifle era la única constante en el caos absoluto.
Fue en Sebastopol donde conoció a Leonid Kitsenko, un teniente de infantería con sentido del humor negro y una habilidad inexplicable para encontrar comida donde no había nada. Tenía 31 años, cicatrices en ambos brazos y una risa que parecía fuera de lugar en medio del infierno. «Así que tú eres la famosa Lyudmila», le dijo la primera vez que se cruzaron en el búnker de comando. «La que ha matado a... ¿cuántos ya?» 143, respondió Lyudmila sin emoción. Leonid silbó impresionado. «Yo he matado a 17, y creo que 3 fueron por accidente durante un bombardeo. No estoy seguro de que cuenten». A pesar de todo, Lyudmila sonrió. Era la primera vez que sonreía en semanas. Comenzaron a compartir el turno de vigilancia nocturna. Leonid le traía té cuando encontraba hojas secas. Lyudmila le enseñaba a calcular distancias usando puntos de referencia. Él le contaba chistes malos sobre Stalin que técnicamente podían costarles un fusilamiento. Ella le hablaba de sus estudios de historia, de cómo Roma cayó no por sus enemigos externos, sino por su decadencia interna. «¿Crees que sobreviviremos a esto?», le preguntó Leonid una noche, mientras escuchaban el bombardeo distante. Lyudmila tardó en responder. «No lo sé», dijo finalmente, «pero si no sobrevivimos, al menos moriremos sabiendo que no nos rendimos». Leonid tomó su mano. Era la primera vez que alguien la tocaba con ternura en meses. La primera vez que se permitía sentir algo más que entumecimiento y determinación mecánica. «Si morimos», dijo Leonid, «prefiero morir a tu lado que solo en una trinchera». Se besaron bajo el cielo iluminado por explosiones lejanas. Fue un beso que sabía a desesperación, a humanidad robada al borde del abismo, a dos personas que necesitaban recordar que todavía podían sentir algo más que miedo. 3 semanas después, un mortero alemán cayó directamente en la trinchera donde Leonid estaba reunido con su pelotón. No quedó nada que enterrar. Lyudmila no lloró cuando le dieron la noticia. No gritó, no colapsó. Simplemente asintió, recogió su rifle y salió a cazar. Esa noche eliminó a 6 soldados alemanes, después a 4 más. Al amanecer había agregado 11 nombres más a su cuenta. No era venganza. Era la única manera que conocía de procesar el dolor, convirtiéndolo en precisión mecánica, en números que crecían, en enemigos que caían. Sebastopol, sector norte, mayo de 1942. Un día de mayo un sargento alemán comenzó a cazarla específicamente. Lyudmila lo supo porque encontró sus propias posiciones marcadas con disparos de precisión milimétrica. Alguien del otro lado conocía su técnica. Alguien había estudiado sus patrones. Alguien esperaba el momento exacto para matarla de la misma manera que ella había matado a tantos otros. Era un duelo que no podía ignorar, un desafío tácito entre 2 profesionales de la muerte que se respetaban mutuamente incluso mientras intentaban eliminarse. Durante 3 días, jugaron al ajedrez mortal. Lyudmila cambiaba de posición cada 40 minutos. Nunca disparaba 2 veces desde el mismo lugar. Estudiaba obsesivamente los patrones del viento, la luz, las sombras proyectadas por edificios destruidos. Sabía que un solo error, un reflejo en la mira, un movimiento demasiado rápido, un segundo de descuido, la convertiría en otra estadística de guerra. El sargento alemán era brillante. Predecía sus movimientos con precisión inquietante. Casi la había alcanzado 2 veces. Una bala había pasado tan cerca de su cabeza que Lyudmila sintió el desplazamiento de aire caliente. Otra había impactado exactamente donde su codo había estado 2 segundos antes. El tercer día al amanecer, Lyudmila tomó una decisión radical. Dejó de intentar pensar como una francotiradora inteligente. Comenzó a pensar como una suicida. Se colocó en la posición más expuesta, más obvia, más estúpida que pudo encontrar. Un edificio de 3 pisos completamente destrozado, con líneas de visión claras desde múltiples ángulos, sin rutas de escape viables. Era una trampa. Pero para que funcionara, tenía que convertirse en el cebo. Esperó. 4 horas. 5. 6. El sol subió lentamente convirtiendo las ruinas en un horno de piedra calcinada. El sudor le quemaba los ojos. Las moscas zumbaban alrededor de cadáveres en descomposición. El olor era insoportable. Pero no se movió. Finalmente lo vio. Un destello mínimo de metal entre las ruinas de lo que había sido una biblioteca, a exactamente 420 metros. El sargento alemán estaba apostado donde Lyudmila había calculado que estaría, en la posición que ofrecía el mejor ángulo para el edificio expuesto donde ella se había colocado deliberadamente. Él la había encontrado. Estaba ajustando la mira para el disparo definitivo. Estaba respirando, preparándose,
confiando en que finalmente había ganado el duelo. Pero Lyudmila nunca había estado donde él creía. La figura que él veía era un uniforme relleno colocado estratégicamente. Lyudmila estaba 20 metros a la izquierda, detrás de una viga de acero, con el rifle ya apuntando al punto exacto donde sabía que él necesitaría posicionarse. Cuando el sargento alemán apretó su gatillo y su bala destrozó el uniforme vacío, Lyudmila apretó el suyo. El sargento cayó hacia atrás, el rifle aún apretado entre sus manos, los ojos abiertos mirando el cielo que jamás volvería a ver. 187. Lyudmila no sintió triunfo, no sintió satisfacción, solo un vacío más profundo, más negro, más absoluto. Ese hombre había sido digno, había sido profesional, había merecido un mejor final que morir en las ruinas anónimas de una ciudad condenada. Esa noche, Lyudmila escribió en su diario, un cuaderno destrozado que guardaba en su mochila, una sola línea. He matado a un hombre que podría haber sido mi amigo en otro mundo. Sebastopol, hospital de campaña, 10 de junio de 1942. El mortero llegó sin aviso, como llegan todas las peores cosas de la vida. Lyudmila estaba en su posición habitual, observando el horizonte a través de la mira telescópica, cuando el mundo explotó en una flor naranja de fuego y metralla. La onda expansiva la levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo y la lanzó contra un muro de hormigón a 5 metros de distancia. El dolor fue instantáneo y total. Sintió que sus huesos se astillaban, que su piel se desgarraba, que el aire abandonaba sus pulmones como un último suspiro antes del ahogamiento. El mundo se volvió negro. Despertó 3 horas después en una camilla improvisada en el sótano de lo que había sido un colegio. Su rostro estaba cubierto de sangre seca que se agrietaba cuando intentaba abrir los ojos. Fragmentos de metralla atravesaban su hombro derecho, su espalda, su muslo izquierdo. Un médico de campaña, con las manos temblorosas y los ojos hundidos, le inyectó morfina diluida. No había suficiente para todos los heridos, así que las dosis se administraban como promesas a medias. «No puede volver al frente, camarada Pavlichenko», le dijo el médico con voz que intentaba ser firme pero sonaba exhausta. «Está herida de gravedad. Necesita evacuación médica inmediata». Lyudmila intentó incorporarse. El dolor la cortó como cuchillos internos. «Puedo disparar con el brazo izquierdo», dijo, aunque apenas podía mantenerse consciente. «No», el médico fue categórico. «Una infección en estas condiciones la mataría en 2 días. Ha hecho más que suficiente. 309 bajas confirmadas según los registros. Ha cumplido con su deber más allá de cualquier expectativa razonable». 309. Ese número resonó en la mente nublada de Lyudmila como una sentencia. No la había sabido con exactitud hasta ese momento. 309 vidas humanas. 309 madres, padres, hermanos, amigos, que jamás volverían a ver a sus seres queridos. 309 historias interrumpidas, futuros cancelados, sueños incinerados. «Entonces no sirvo para nada», murmuró Lyudmila antes de perder nuevamente la consciencia. 2 semanas después, mientras Sebastopol caía bajo el último asalto alemán coordinado, Lyudmila fue evacuada en uno de los últimos barcos que lograron escapar del puerto. La metralla todavía estaba incrustada en su cuerpo. Los médicos dijeron que sería demasiado peligroso extraerla toda. Viviría el resto de su vida con fragmentos de guerra enterrados en su carne. Mientras el buque se alejaba de la costa, navegando a oscuras para evitar los bombarderos, Lyudmila se arrastró hasta la cubierta y observó las llamas consumiendo lo que había sido su hogar durante meses. La ciudad ardía contra el cielo nocturno como una hoguera gigantesca que incineraba no solo edificios sino memorias, identidades, toda una era de resistencia desesperada. Sabía que jamás regresaría. 309 bajas confirmadas. Ese sería su número final, su legado, su epitafio. Moscú, Kremlin, julio de 1942. El alto mando soviético tenía planes para Lyudmila Pavlichenko. No podía disparar más, pero su valor como símbolo de propaganda era incalculable. Una mujer que había matado más enemigos que batallones enteros. Una heroína del pueblo soviético. Una respuesta viviente a la propaganda nazi sobre la inferioridad eslava. La visitó personalmente el comisario político Alexander Shecherbakov, un hombre con bigotes densos y ojos que calculaban el valor propagandístico de cada palabra antes de pronunciarla. «Camarada Pavlichenko, la Unión Soviética tiene una misión especial para usted», le dijo mientras ella estaba sentada rígida en una silla del hospital militar. «Va a viajar a Estados Unidos, a hablar con los estadounidenses, a convencerlos de que abran un segundo frente.
de que nos envíen más armas, más recursos, más apoyo. Lyudmila lo miró con incredulidad. No soy oradora, soy francotiradora. Exactamente. Shcherbakov sonrió. Por eso su voz tendrá peso. Los estadounidenses quieren héroes. Vamos a darles uno que no puedan ignorar. No quiero ser héroe, quiero volver al frente. El frente ya no lo necesita como francotiradora. La madre Rusia la necesita como embajadora. Es una orden. No hubo más discusión. En la Unión Soviética de 1942, las órdenes no se debatían. Washington, D.C., Estados Unidos. Septiembre de 1942. Lyudmila Pavlichenko llegó a América en un vuelo militar que hizo escalas en Persia y el norte de África. Aterrizó en un país que no había visto guerra en su territorio desde 1865. Un país donde las tiendas tenían comida, donde las luces no se apagaban por bombardeos, donde la gente discutía sobre política sin temor a ser arrestada por el NKVD. Le resultaba obsceno, ofensivo. Mientras millones morían en el frente oriental, los estadounidenses vivían en un universo paralelo de normalidad imposible. En la Casa Blanca, Eleanor Roosevelt la recibió con cortesía diplomática genuina. La primera dama era más alta de lo que Lyudmila había imaginado, con ojos inteligentes que evaluaban pero no juzgaban. «Es un honor conocerla, teniente Pavlichenko», dijo Mrs. Roosevelt en un inglés que el traductor convertía al ruso. «Su valentía es una inspiración». «No soy valiente», respondió Lyudmila. «Solo sobreviví». Los periodistas la rodearon como buitres sobre carroña. Cámaras con flashes cegadores, micrófonos empujados hacia su rostro, preguntas estúpidas, insultantes, condescendientes. ¿No extraña usar lápiz labial en lugar de camuflaje? ¿Cuántos novios ha tenido? ¿No es difícil para una mujer matar? Lyudmila respondió con la misma frialdad con la que disparaba. He matado 300 no de soldados fascistas. ¿Es eso suficientemente femenino para ustedes? El silencio fue delicioso. Esa noche, sola en una habitación de hotel con sábanas limpias y agua caliente por primera vez en un año, Lyudmila lloró. Lloró por Leonid, enterrado bajo escombros en Sebastopol. Lloró por los rostros que veía cada vez que cerraba los ojos. Lloró por el sargento alemán que había muerto estudiándola. Lloró por la estudiante de historia ingenua que había caminado voluntariamente hacia el infierno, creyendo que matar enemigos sería más simple que descifrar las causas de la caída de Roma. Chicago, Auditorio Público. Octubre de 1942. En Chicago, frente a 7.000 personas, Lyudmila Pavlichenko finalmente dijo la verdad que había estado conteniendo durante meses. La presentaron como la Dama de la Muerte, un apodo sensacionalista que ella detestaba, pero que los periódicos estadounidenses habían convertido en marca comercial. Subió al escenario con su uniforme militar soviético, las medallas brillando bajo las luces del auditorio, el rostro impasible como una máscara de mármol que ocultaba terremotos internos. Los periodistas esperaban heroísmo teatral, esperaban glorificación de la guerra, esperaban que celebrara sus victorias con orgullo patriótico desmesurado. Lyudmila les dio la verdad desnuda. «Ustedes hablan de la guerra como si fuera una película de Hollywood», comenzó, su voz cortando el murmullo de la audiencia como un disparo en la noche. «Como si hubiera héroes claros y villanos obvios. Como si matar fuera simple, limpio, moralmente inequívoco». Hizo una pausa. El auditorio guardó silencio absoluto. «Pero la guerra no es gloria. Es hambre que te retuerce las entrañas. Es frío que congela tu orina antes de que llegue al suelo. Es ver morir a tus amigos mientras tú sigues respirando sin entender por qué el destino te eligió para sobrevivir. Es disparar a un hombre y saber, absolutamente saber, que él también tenía madre que horneaba pan los domingos, que también tenía sueños de ser algo más que un cadáver anónimo en un campo de batalla que nadie recordará en 50 años». La audiencia permanecía inmóvil. Algunos rostros mostraban incomodidad, otros comprensión tardía. «He matado a 309 personas. Cada una de ellas era un ser humano completo. Cada una tenía un nombre que yo nunca sabré. Cada una tenía una canción favorita, un libro que los hacía llorar, un lugar donde querían regresar cuando terminara la guerra. Y cada noche, cuando cierro los ojos, sus rostros me visitan. No con acusación, simplemente están ahí, mirándome, recordándome que una vez estuvieron vivos y que yo decidí que dejaran de estarlo. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Así que no me llamen héroe. Los héroes salvan vidas. Los héroes se sacrifican por otros. Yo solo maté mejor de lo que otros mataron. Esa no es virtud, es habilidad técnica aplicada a la destrucción humana.
Y si ustedes creen que eso merece celebración, entonces no han entendido nada sobre lo que realmente significa la guerra. El aplauso fue incómodo, fragmentado, moralmente confuso. Nadie sabía cómo responder a verdad sin azúcar ni propaganda. Pero Lyudmila no necesitaba aplausos. Solo necesitaba que al menos una persona en esa audiencia entendiera que la guerra no se trata de patriotismo abstracto, sino de decisiones concretas que destrozan almas humanas una bala a la vez. Después del discurso, una mujer mayor se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. «Mi hijo murió en Pearl Harbor», dijo simplemente. «Gracias por decir la verdad». Lyudmila asintió. No había palabras adecuadas, solo el reconocimiento silencioso entre dos personas que habían perdido más de lo que el lenguaje podía expresar. Nueva York, encuentro privado. Noviembre de 1942. Antes de regresar a la Unión Soviética, Lyudmila tuvo un encuentro privado con Eleanor Roosevelt en una residencia discreta de Manhattan, sin periodistas, sin traductores oficiales, solo dos mujeres que habían navegado mundos dominados por hombres y habían pagado precios indisibles por hacerlo. «¿Qué hará ahora?», preguntó Mrs. Roosevelt, mientras servía té que Lyudmila encontraba demasiado dulce para su paladar soviético. «No lo sé», respondió Lyudmila con honestidad brutal. «No sirvo para volver al frente, pero tampoco sé cómo ser civil nuevamente. ¿Cómo regresa alguien a estudiar historia después de haber estado dentro de ella, después de haberla escrito con sangre?» Eleanor la observó con comprensión que trascendía nacionalidades. «No regresa», dijo finalmente. «Se transforma en alguien nuevo, alguien que carga ambas versiones de sí misma y aprende a vivir con esa contradicción». Fue el consejo más útil que Lyudmila recibió en todo su viaje. Moscú, posguerra, 1945-1974. La guerra terminó. Europa celebró. Los soviéticos contaron sus 27 millones de muertos y llamaron a eso victoria. Lyudmila Pavlichenko regresó a la Universidad de Kiev a completar sus estudios de historia. Se graduó con honores. Obtuvo su doctorado. Dio clases sobre guerras antiguas, sobre estrategia militar romana, sobre los errores tácticos de Napoleón en Rusia. Sus estudiantes no sabían que la profesora tranquila y seria, que siempre vestía mangas largas incluso en verano, había sido una vez la francotiradora más letal de la historia. Lyudmila prefería así. El pasado era una herida que nunca sanaba, pero que se podía ocultar bajo capas de normalidad académica. Se casó brevemente, se divorció rápidamente. Algunos matrimonios no sobreviven cuando uno de los cónyuges despierta gritando 3 veces por semana. Tuvo un hijo. Lo nombró Rostislav. Intentó ser madre, pero la guerra le había robado algo fundamental sobre cómo conectarse emocionalmente. Lo amaba. Eso nunca estuvo en duda. Pero amar y conectar son habilidades diferentes. Y la segunda requería vulnerabilidad que Lyudmila ya no podía permitirse. Los veteranos la visitaban ocasionalmente. Compartían vodka barato y silencio cómodo. No necesitaban palabras, solo la presencia de alguien que entendía. A veces, en las noches, despertaba con el sonido fantasma de un disparo, con el olor a pólvora que ya no existía, con el peso del rifle Mosin Nagant que ya no sostenía, pero que sus brazos recordaban con exactitud anatómica. Y en esos momentos, Lyudmila se preguntaba si alguna vez había dejado realmente Sebastopol, si alguna parte de ella seguía enterrada entre los escombros, observando el horizonte a través de una mira telescópica, esperando el próximo blanco que nunca llegaría. La memoria no perdona. Lyudmila Pavlichenko murió el 10 de octubre de 1974, a los 58 años. Oficialmente de un derrame cerebral, extraoficialmente del peso acumulado de 309 decisiones que nunca dejaron de pesar. Fue enterrada con honores militares completos en el cementerio de Novodevichy en Moscú, junto a otros héroes de la Gran Guerra Patriótica. Su tumba es simple, sin dramatismo, solo un nombre, solo fechas, solo el silencio que ella siempre prefirió. Pero su legado no reside en las medallas de la Orden de Lenin que le otorgaron, no reside en los números que la convirtieron en leyenda, reside en la pregunta que nunca respondió completamente, la pregunta que cada veterano de cada guerra debe confrontar eventualmente. ¿Qué significa ser humano en un mundo que exige que te conviertas en máquina de matar? Lyudmila no ofreció respuestas fáciles. Enseñó que el heroísmo no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar del horror absoluto. Que la supervivencia no es victoria, sino testimonio. Que cada vida tomada es un peso que no se puede soltar,
Solo cargar con dignidad hasta el último aliento. 309 bajas confirmadas. 309 vidas que ella llevó hasta el final de sus días como quien carga una mochila llena de piedras que nunca puede dejar en el suelo. Y en algún lugar, en el silencio eterno de las ruinas de Sebastopol, donde las olas del Mar Negro lamen escombros que ya nadie recuerda, el eco de un disparo sigue resonando, esperando, siempre esperando, como la memoria de la guerra siempre espera, paciente, inevitable, eterna.